¿Qué tal? Un saludo a todos los hermanos de aquí de la Escuela Bíblica de Telegram. Como sabéis, el 1 de enero, de este mes de enero, de este nuevo año 2026 que ha comenzado, pues tuve un debate con un individuo, una persona, sobre el tema de los 144.000 sellados mencionados en el libro del Apocalipsis. Y que, como ya demostré y expliqué bien claro en el debate, se trata de un número absolutamente literal. Dios se lo dijo al apóstol Juan, Juan lo oyó, dice bien claro que yo escuché su número, 144.000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. En este debate esta persona pues rechaza completamente lo que dice Dios en el Apocalipsis. En realidad le está llamando a Dios embustero, le está insultando, blasfemando contra él, llamándole mentiroso, porque dice que eso es mentira, que lo que le dijo Dios a Juan que era mentira, que era falso, que no será un número literal de 144.000. Y en eso giró, de eso trató el debate. Pero hoy estamos a 3 de enero. Esta persona, este individuo, me ha pedido que, casi ordenándome, que borre el vídeo del debate en mi canal de YouTube. Ni él, ni este individuo, ni nadie, absolutamente nadie, me puede pedir que borre un vídeo que he publicado en mi canal de YouTube, evidentemente. Yo no soy tan imbécil de borrar un vídeo en mi canal de YouTube de precisamente un debate doctrinal que fue totalmente educado por mi parte, y sin embargo, este individuo, pues como podéis ver, podréis escuchar, pues lanzó un montonazo de insultos y groserías contra mi persona. Hizo el más absoluto de los ridículos, no pudo demostrar absolutamente nada con la Biblia, y ahora me pide que borre el vídeo de mi canal de YouTube. Ya que, como sabe él perfectamente que perdió el debate, que hizo el más absoluto de los ridículos, con las babosadas y estupideces y herejías que enseñó, por eso me pide que lo borre. Así que lo que he decidido hacer es simplemente borrar el nombre que aparece en el debate, su nombre, y voy a cambiar la carátula del vídeo. La voy a cambiar para que nadie pues sepa quién es y ya está. Pero ni este individuo ni absolutamente nadie me puede ordenar que borre un vídeo en mi propio canal de YouTube. Eso es como si yo os pido a vosotros que, imaginaos que alguno de vosotros tiene un debate conmigo en audio, yo he perdido el debate y le ordeno a esa persona que inmediatamente que borre el vídeo de su canal de YouTube. ¿Qué diríais de mí? Pues que soy un auténtico gilipollas, que soy un imbécil, que soy un tarado mental. Bueno, pues eso es lo que me ha ordenado esa persona, que borre el vídeo del debate de mi canal de YouTube. Por lo tanto, no lo voy a borrar, como es lógico, simplemente voy a eliminar el nombre de este individuo, de este hereje, que insulta a Dios llamándole embustero, así de claro, un auténtico blasfemo, que dice que eso es mentira, que esa cifra es simbólica, que no es literal, cuando el propio Juan lo dijo bien claro. Y yo escuché su número, 144.000, o sea que es una cifra absolutamente literal que Dios le dijo al propio apóstol Juan. De modo que voy a cambiar la carátula del vídeo y voy a eliminar su nombre del debate que tuve con él. Y en unos minutos, pues el nuevo vídeo modificado estará publicado en mi canal de YouTube. Muy buenas tardes a todos. Soy Tito Martínez. Estamos a 1 de enero del 2026. Según el calendario falso, gregoriano, católico, romano, ya sabemos que es un calendario falso, porque según la Biblia el calendario, el año nunca empieza en invierno, comienza en primavera. Pero bueno, ha pasado un ciclo, ha hecho un ciclo de 365 días, de modo que estamos en el 2026 del calendario gregoriano. 144.000 sellados, que es un grupo diferente a la gran muchedumbre, ya que dice que no es un número literal, que Dios en realidad cuando le dijo a Juan, mira que son 144.000, pues dice que no, que eso es falso, que no son 144.000.
Así que pues voy a dejar paso a... Podréis estar escuchando ahí un ruido de fondo, pero es que está ahí alimentando la chimenea. De modo que los 3 minutos va a comenzar hablando... Descubre un lugar diferente para crecer en la fe. Entra en la Escuela Cristiana Bíblica Enoteísta en Telegram, un espacio único donde la palabra de Dios se estudia con profundidad, fidelidad y libertad. Aquí aprenderás desde las lenguas originales, griego y hebreo, y por doctrinas bíblicas, sin presiones ni manipulaciones. Recuerda el versículo del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina es sumamente importante y en las iglesias no se enseña doctrina. Por eso personas de todo el mundo ya están en la Escuela Bíblica Enoteísta en Telegram, formándose con cientos de estudios bíblicos y material didáctico teológico sólido, claro y bien fundamentado. Todo el contenido es totalmente gratuito, impartido por teólogos reconocidos con verdadera vocación de enseñanza. Si deseas ir más allá de lo superficial y profundizar seriamente en la Escritura, este es tu lugar. Eres bienvenido para aprender y compartir con tus hermanos en la fe del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Escríbenos en la caja de comentarios y te facilitaremos el enlace a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. No lo pienses más, entra ahora mismo, te esperamos. Adelante. Hola amigos, ¿qué tal? En un espontáneo que nos quiso avisar. Como sabéis, así muy de cuando en vez, de año en año, yo hago una charla con Tito, reconocido por todo el mundo y parte del extranjero. Mientras estás hablando no estés comiendo. Y estoy hablando y pero un poquito de educación que no me deja. Entonces, eso, aclara que yo no soy de su escuela, no pertenezco a su escuela, no soy como él, soy muy opuesto a él. Yo no creo, a veces sí que es importante enfatizar ciertas doctrinas porque mucha gente dice barbaridades, como Tito, por ejemplo, enseña esta barbaridad de que los 144.000 es un número literal, o sea, se le cayeron las tuercas y después veréis cómo él mismo se contradice a sí mismo, pero para no contradecirse, entonces inventa un cuento para justificar su autocontradicción. Pero bueno, esas son cosas de él. Yo no voy a discutir más de la cuenta, simple y hablando. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Sabéis que yo siempre en mis discursos son más bien motivacionales, quiere decir, me gusta motivar a la gente que entienda la clase de Dios que tenemos, tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, la esperanza que Él nos da por medio de Jesucristo de poder vivir eternamente, para siempre. Sabemos que vamos a morir, es inevitable, pero Dios nos da una esperanza segura de poder vivir eternamente. Y nos dice la Biblia qué es lo que tenemos que hacer, cómo Dios puso todo de su parte para que nosotros podamos ver el valor, saber agradecer, apreciar lo que Dios hizo por nosotros, que queramos ponernos de parte de Él, reconciliarnos y poder tener finalmente esa vida eterna que Dios ha prometido y que además Dios tiene el deseo y lo que quiere es que todo el mundo se pueda beneficiar de esa bendición. Después ocurre que en todas las religiones, a pesar de que en el fondo todos son lo mismo, pues hay diferentes temas bíblicos en que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y los extremistas pues se van ya, pues si tú no crees así te vas a condenar, y otro, pues porque tú no crees así te vas a condenar, porque tú no crees así eres el hijo del diablo, pues porque tú no crees así tú eres el hijo de Satanás. Y yo he visto esos debates entre sabios, me refiero a sabios, a teólogos muy importantes, reconocidos a nivel internacional, porque son personas muy cultas, muy preparadas, que se conocen vamos, con puntos y comas los idiomas originales, y sin embargo debaten entre ellos entre diferentes temas, porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Te queda un minuto. Y entonces, pues, eso es lo que está pasando en este planeta. Pero yo pienso que si fuéramos por esas, no se salvaba a nadie, porque de la quema no se salva nadie. Yo estoy aquí a lo de la hoguera, aquí en Michalén, muy ricamente, y Tito va a seguir comentando lo que él quiera. Yo del tema que voy a hablar es un tema tan importante que yo diría que de este asunto depende la salvación eterna. Y os voy a decir el por qué, os lo voy a explicar. Abrid vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Verso 4. Bueno, sí, verso 3 y el verso 4 dice, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y atención a lo que dice el verso 4, señores y señoras. Y yo oí
el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver, atención a lo que voy a decir. El apóstol Juan dijo que él escuchó el número de los sellados de este grupo selecto de cristianos, de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Él escuchó el número. Pues bien, debéis de saber que hay millones de falsos cristianos, falsos teólogos, que dicen, no, eso es falso. No serán 144.000 porque dicen ellos que no es un número literal. Que eso no es literal, que no habrá 144.000 sellados. Pero aquí hay un problema gordísimo. El problema gordísimo es que el propio apóstol Juan, que fue quien recibió estas visiones del Apocalipsis, dice que él escuchó literalmente el número de los sellados, 144.000. Por lo tanto, una de dos, atención a lo que voy a decir, o mintió el apóstol Juan y nos contó una trola, porque dice que le escuchó el número, o los que mienten son gente como este individuo llamado Juan, que dice que eso es mentira, que no serán literalmente 144.000 sellados. Uno de los dos miente. Por lo tanto, decidan ustedes, o deciden creer lo que dijo el apóstol Juan, que dice que escuchó el número, oyó el número, o prefieren creer en todos estos falsos teólogos, falsos maestros, como por ejemplo dicen que eso es falso, que no es cierto, que no serán 144.000 sellados. Aquí lo dice, lo podéis leer en vuestras Biblias, Apocalipsis 7, verso 4. Y yo escuché el número de los sellados. Elegid vosotros, los que oigáis esta charla del 1 de enero del 2026, ¿en quién preferís creer? En lo que dijo el apóstol Juan, sin duda alguna quien se lo diría pues sería Dios. Le dijo, mira Juan, el número son 144.000 sellados. ¿O creéis que Juan mintió, o que Dios mintió, mejor dicho, porque fue Dios quien le dijo el número al apóstol Juan? ¿O preferéis creer en esta gente como Juan, que dice que eso es falso, que no serán literalmente 144.000 sellados? Por lo tanto, paso palabra. Adelante. Bueno, pues aquí Tito, ya veis que se empieza agresivamente atacando, sentando falsas premisas, como por ejemplo diciendo que nosotros decimos que miente, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya somos mentirosos, que somos herejes, y porque no le hacemos caso a este chiflado de Tito, que sabéis que le falta una tuerca, todos lo sabéis, y a mí no me gusta faltar al respeto ni insultar, pero yo lo digo para que la gente que lo escuche no se crea otra cosa, porque si no vamos mal ya. Entonces, una cosa es lo que yo opino de Tito Martínez, que bueno, ya lo sabes la mayoría de la gente que lo conoce. Yo pensé al principio que se había caído de la cuna, después me di cuenta que no, que Tito no se cayó de la cuna, se cayó de un rascacielos, cuando era pequeño, se cayó de un rascacielos bastante alto, y por eso él tiene que ser su cabezonería. A mí me gusta enfocar las charlas como tiene un plan motivacional. Argumenta con la Biblia. Argumenta usted, por favor, con la cállese Biblia. usted la boca. Con la Biblia, Estoy hablando yo. A mí me gusta más bien hacer charlas motivacionales, invitando a la gente a conocer a este Padre tan amoroso, tan bueno, que es Jehová Dios y a su Jesucristo, como dice Juan 17:3. Esto es la vida eterna, significa la vida eterna, que te conozcan a ti, ese único Dios verdadero, y a aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Y la esperanza que Dios nos da de la vida eterna. Tito me ataca con el tema de los 144.000. Yo cuando hablo en privado con él, siempre estoy peleando con él, porque él quiere que por narices le den la razón, cuando yo sé que no la tiene. No, yo creo que no tiene la razón ni él ni nadie que dice que el 144.000 es un número concreto. No, no lo es. Él dice que sí, que oyó el número de los 144.000. ¿Qué es lo que no dice Tito? Que cuando se comienza el capítulo 7 de Apocalipsis, se comienza y entonces empieza después de estas cosas vi. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que está pasando ahí es que Juan está viendo una visión. Una visión. No es simplemente que él oiga, sino que hay una visión detrás. Una visión. No es simplemente que él oiga un número, hay una visión. Entonces,
Sí, un minuto, un minuto te queda. Sí que se oye un número, que son los 144.000, pero ¿qué decir que esos 144.000 es un número literal de siervos de Dios y ya está, que no hay más? Bueno, pues eso es lo que en la siguiente parte voy a desarrollar más tranquilamente, porque ahora ya le toca hablar a Tito, te toca. Bueno, vamos a ver, como podéis escuchar, él acaba de repetir, sigue repitiendo, que no es cierto, que lo que dijo Dios a Juan de que es el número son 144.000, que eso es falso. Esto es gravísimo, porque claro, este señor llamado nada más y nada menos que está insultando a Dios llamándole embustero, porque claro, si Dios le dijo a ese apóstol Juan, oye, que son 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, y este dice que es mentira, que eso es falso, entonces ¿a quién está llamando embustero? Pues nada más y nada menos que al mismísimo Dios Supremo, al Padre Celestial, y al apóstol Juan, por supuesto, también le está llamando embustero. Eso en primer lugar. Segundo lugar, y yo pregunto, ¿dónde dice el versículo que serán los únicos redimidos o los únicos sellados por Dios? ¿Dice el texto que serán los únicos? No. Sencillamente dice que serán 144.000 sellados, no dice que sean los únicos sellados. Y también se le llama redimidos de entre la tierra, pero no dicen que sean los únicos redimidos de la tierra. Recordad que la palabra redimir, redención, significa comprar, rescatar. Nos ha comprado, nos ha rescatado con su sangre. Por lo tanto, el argumento de que los 144.000, pues que no es un número literal, es, yo diría, que es nada más ni nada menos que una auténtica blasfemia. Porque claro, si tú insultas a Dios y le llamas embustero, insultas al apóstol Juan llamándole embustero y diciendo que no, que lo que escuchó Juan, que olvídese, que no, que eso es mentira, lo que escuchó simplemente fue algo simbólico, algo literal, cuando dice yo escuché su número. Es como cuando dice también el Apocalipsis y yo escuché el número 200 millones, lo dice en el capítulo 9 del Apocalipsis, pues se refiere a 200 millones. Por ejemplo, cuando la Biblia del Apocalipsis habla de un periodo de 1000 años, sabemos que serán 1000 años literales, porque todas las cifras del Apocalipsis son absolutamente literales. Las 7 trompetas serán 7, los 2 testigos serán 2, los 42 meses que va a durar el reinado de la bestia serán 42, las 12 tribus de Israel son 12, 12.000 de cada tribu son 12.000, y por lo tanto 144.000 es un número absolutamente literal. Por lo tanto, no solo niega que sea un número literal, ojito, lo niegan también miles y miles de falsos teólogos católicos, protestantes evangelocos, dicen que no es literal. Con lo cual, repito, ya con esto paso palabra, están insultando nada más y nada menos que a Dios, llamándole embustero, y al apóstol Juan llamándole también embustero, porque Juan dijo que él escuchó ese número, 144.000 sellados. Paso palabra. Bueno, repito, Tito, para llevarse la razón, ¿qué hacen? Pues presenta premisas falsas. Está insultando, qué grave es. Está diciendo que Dios miente, que Dios engaña, fíjate tú. Claro, sienta premisas falsas, porque la gente que no tiene conocimiento de la Biblia, así el ojo de buen cubero, pues podría decir, pues estos tíos son mentirosos. Si dice ahí claramente que oyó el número, ¿por qué niega que es ese número? El Tito, que sabe bien a quien le habla, que le habla a mucha gente ignorante que no tiene ni idea, pues claro, dice eso. Pero cuando tú te puedes hablar con teólogos serios, teólogos de reconocimiento, sabios, son realmente gente sabia, sobre todo gente que tiene un conocimiento muy claro y muy amplio de la palabra de Dios y de los idiomas originales, todos ellos dicen que es un número completamente simbólico, no un número literal. Hay un razonamiento claro para todo esto. El razonamiento claro para todo esto es que la Biblia, y esto parece que tú tampoco lo quieres entender, tiene mucha simbología. O sea, sobre todo en la Apocalipsis hay mucha simbología. Ahora bien, hay un factor que se llama
el complejo mesiánico, que son esta gente que se creen por encima de los demás y que los demás todos tienen que besar sus pies. Ellos se creen que ellos siempre tienen la razón, que siempre dicen la verdad y que hay que decir sí a todo. Por eso Jesús dijo, cuidado con los falsos cristos, con los falsos profetas que vienen ustedes con ropa de oveja, pues después son lobos voraces. Porque cuando les llevan la contraria, te llevan al extremo de que tú ya eres lo peor, de lo más de peor todavía. Porque no le da la razón a ellos, se creen que tú por sí o sí les tienes que dar la razón a ellos. Cuando entras realmente en el tema, explicando los detalles, te das cuenta que no tienen ninguna razón y ellos para darte la razón tienen que acudir a un rosario de mentiras y de falsas interpretaciones que ellos inventan para que coincida lo que ellos dicen con la realidad de la Biblia. Entonces, ¿enseña realmente la Biblia que 344.000 es un número concreto? Eso es mentira, la Biblia no enseña eso. Eso es igual que decir que cuando los cristianos lavan sus ropas blancas o largas en la sangre del cordero, se hacen blancas. Entonces, si tú metes una ropa en una sangre de un cordero, ¿sale blanca? ¿O hay un simbolismo detrás? ¿Jesucristo realmente es un cordero? ¿O hay un simbolismo detrás? Etcétera. Paso palabra. Tiempo. A ver, primero, como podéis escuchar, no ha podido refutar absolutamente nada de lo que he dicho. En mi anterior mensaje ya he dicho bien claro que todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son absolutamente literales. 42 meses serán 42, 1000 años son 1000 años, 7 cabezas y 10 cuernos son 7 cabezas y 10 cuernos, no 20 cabezas. Las 7 trompetas serán 7, los 7 sellos serán 7, todas las cifras son literales. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, todos sabemos que eran 12, ni una más, ni una menos, las 12 tribus de Israel. 12.000 de cada tribu de Israel, pues serán 12.000, número absolutamente literal. 144.000, pues esto evidentemente también será literal, igual que el resto de cifras del Apocalipsis. Pero lo más gordo es, y lo vuelvo a repetir, pero claro, ese argumento que he dado, lo que he dicho, no lo ha entendido, de Apocalipsis 7.4, que el apóstol Juan escuchó el número de esos sellados. Repito que será un grupo selecto, no de todas las naciones, cuidadito, sino solamente de la nación de Israel, de los hijos de Israel, que luego se diferencia de la gran muchedumbre. Todo el ruido que estás haciendo lo está grabando el micrófono, coño, y sale más, y no se oye lo que digo. Ese ruido lo tienes el micrófono activado, no haga ruido. Entonces, señores y señoras, como podéis ver, aquí está la gravedad de estos falsos maestros que, repito, insultan a Dios llamándole embustero, insultan al apóstol Juan diciendo que él jamás escuchó ese número, que eso es falso. Y luego, para remate, se ha remitido a lo que dicen mamarrachos y falsos teólogos, sean católicos o sean protestantes, que dicen que es un número simbólico, que no será literal. Es decir, en lugar de este señor ir a la propia escritura, a lo que dijo Dios, lo que le dijo Dios a Juan, de que es un número literal de 144.000 sellados, en lugar de argumentar con la Biblia, con el propio Apocalipsis, se va a opiniones de falsos teólogos y mamarrachos de otras sectas que dicen que será un número simbólico y que no es literal. Por lo tanto, fíjense la gravedad de la argumentación de este señor llamado, que rechaza lo que dice Dios en el Apocalipsis y prefiere creer en lo que enseñan estos mamarrachos soplagaitas, falsos teólogos de la cristiandad apóstata, que dicen todos ellos que no se trata de un número literal. Ahí lo tenéis, en lugar de creer en la Biblia, prefiere creer en esos hijos del diablo y falsos teólogos de la cristiandad apóstata, cuando el Apocalipsis es bien claro. Hay un grupo selecto, mejor dicho habrá, de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Y se los diferencia de la gran muchedumbre incontable que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes serán entonces los 144.000? Pues sencillamente un grupo selecto, escogido de Dios, escogido de la gran muchedumbre, escogido de la Iglesia. Igual que Jesús tenía un grupo selecto que siempre viajaban con él, siempre estaban con él, y que eran los 12 apóstoles, y que se les diferencia del resto de discípulos que tenía Jesús. Tenía Jesús muchos discípulos y muchas discípulas, pero que no formaban parte del grupo selecto de los 12. Exactamente lo mismo ocurre con el grupo selecto, señores y señoras, de los 144.000 sellados, que siempre seguirán al Cordero, es decir, a Jesús. Es como una escolta, por así decirlo, que siempre van a seguirle, y que habrán sido tomados de la gran muchedumbre de redimidos por la sangre del Cordero, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De modo que paso palabra. Bueno, lo único que les puedo decir ya para empezar, que por mucho que insulte Tito, por mucho que insulte y deje de insultar y todo eso, no le hagan ningún caso, porque sencillamente les están mintiendo como a chinos, les está engañando. Está mintiéndoles, sentando premisas falsas, como diciendo apóstatas, herejes, que decimos que no creemos en Dios, que hacemos mentirosos a Dios. O sea, todas esas descalificaciones son toda una sarta de... como una cortina de humo o de nubes para que no podáis ver el sol. Porque cuando una persona es muy ignorante, si encima es un zumbao mental, o sea, ¿cómo se suele decir? Un fanático, que es lo suyo nada más, y no existe nada más, ya la tenemos cerrada. Lo que yo digo no lo enseñan los católicos y los protestantes. Yo no lo digo por lo que enseñan los católicos y protestantes. Los católicos y protestantes... Sí, todo ese ruido sale en el micrófono, en la grabación. Los católicos y protestantes, porque estoy alimentando la chimenea. Los católicos y protestantes están divididos con respecto precisamente a los 144.000, que dicen cada tontería, dicen por ahí, cada barbaridad que da la risa. Como decía Tito hace tiempo, que ahora ya me escucha a mí, ya cambió muchas cosas, ya parece que va afinando. Algún día afinará también este lado. Entonces vamos, como decía el otro, vamos al tajo, carajo. Habla bien, Tito. Entonces, si él insulta, descalifica, no le hagáis ningún caso. Es la artimaña que utilizan todos los falsos profetas y todos los herejes, sobre todo los falsos escritos, nuestros que tienen este complejo mesánico que se creen por encima de todos, para que sí o sí les deis la razón. Pero no, tienen razón. ¿Y por qué? Sabemos, porque si investigamos profundamente la Biblia, hacemos un estudio profundo, escatológico, nos metemos realmente en lo que es toda la enseñanza que está ahí envuelta, pues tienes que llegar a esa conclusión. Tienes que llegar a esa conclusión. Punto y final. ¿Por qué? Porque se habla de los números de los sellados. Se habla de los números de los sellados. Y dice curioso el número que son 144.000. ¿Pero qué dice la Biblia? Ya está. La Biblia dice claramente que Dios va a traer un terrible ajuste de cuentas sobre la humanidad, que es el día, el gran día de la corona de Dios, que le va a traer sobre toda la humanidad. Dios, se repite en la Biblia varias veces, va a traer un terrible juicio sobre la humanidad. Se le llama el temible día de la ira de Dios y del Cordero. Medio minuto, te queda. El día de la ira y de la cólera que Dios va a traer sobre toda la tierra. Y Dios dice claramente que ese juicio viene a todos, menos a los que tienen puesto en su frente el sello de Dios. Y cuando se ven los que son redimidos de todo eso, se ve una gran muchedumbre, no se ven 144.000. Ya después explicaré más ampliamente ese detalle. A ver, vamos a ver, lo he explicado, lo he dicho una y otra vez, pero veo que no se entera, no oye o es sordo. Yo creo que es sordo porque le falta mucho oído y no se entera de nada. ¿Que dónde dice el Apocalipsis que serán los 144.000 sellados los únicos sellados por Dios? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, con lo cual su argumento queda totalmente destruido, jaque mate total a la tontería que ha dicho. No hay, señores y señoras, ni un solo versículo en el Apocalipsis donde se diga que este grupo selecto de los 144.000 serán los únicos sellados por Dios.
simplemente se les llama sellados, que serán sellados por Dios, escogidos por Dios. Sellados por Dios también serán, por supuesto, el grupo incontable de la gran muchedumbre de redimidos. Claro que serán también sellados por Dios, con lo cual es un argumento totalmente falso y ridículo el que ha dado. Y lo vuelvo a repetir. Él se escandaliza de llamarles yo a estos falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, mamarrachos y soplagaitas. Se escandaliza esta criatura. Pero vamos a ver, una persona que dice que es teólogo, que dice que es cristiano, e insulta descaradamente a Dios, llamándole embustero, diciendo que no, que en realidad Dios no le dijo jamás a Juan que serán 144.000 sellados, número literal, y decir que el apóstol Juan era también un embustero. ¿Cómo se puede calificar a ese tipo de individuos? Pues evidentemente auténticos imbéciles, gilipollas, como decimos en España, falsos maestros y auténticos hijos del diablo, porque un individuo que blasfema, que insulta a Dios llamándole embustero, es un auténtico hijo de Satanás. La Apocalipsis es bien claro. Yo escuché su número, 144.000. Es como cuando en Apocalipsis 9, lo dije hace unos minutos, pero aquí la criatura no se entera. Dice, y yo oí el número 200 millones. Claro, luego dice, sí, ese es un número literal, 200 millones, porque dice que él escuchó el número. Pero cuando aquí dice que Juan escuchó el número 144.000 sellados, ahí no, ahí ya cambia de opinión. La criatura dice que no, que ahí eso ya no es literal. O sea, los 200 millones sí serán literales, señores y señoras, pero los 144.000 no serán literales. Esa es la estúpida y diabólica manera de entender, de retorcer el libro del Apocalipsis, de rechazar realmente lo que dice Dios en el Apocalipsis, la blasfema forma de interpretar el Apocalipsis que no solamente la tiene, no, sino el resto de mamarrachos, de hijos del diablo, sean católicos, evangelocos o lo que sean, que enseñan exactamente la misma mentira que enseña de decir que de ninguna manera será un número literal, una burda mentira del diablo, una doctrina de demonios. Repito, será un grupo selecto, igual que los 12 apóstoles eran un grupo selecto que siempre estaban con Jesús. Y Jesús tenía miles y miles de discípulos, de seguidores, pero evidentemente había un grupo selecto de los 12. Exactamente lo mismo se enseña en el Apocalipsis con este grupo selecto de 144.000 sellados. No serán los únicos sellados y tampoco serán los únicos redimidos de entre los hombres. La gran muchedumbre también estarán sellados por Dios y también habrán sido redimidos por la sangre del Cordero. Paso palabra. Bueno, como veis, es tan descarado como sigue mintiendo descaradamente. Es un sinvergüenza mentiroso que encima descalifica a todo el mundo para tener razón. Pues los llamo mentirosos, hijos del diablo, que son no sé qué, pero os está engañando, en serio. Os está engañando, porque eres un tío muy inculto, se cree que sabe, pero no sabe. Argumenta con la Biblia. Jesucristo dijo claramente a los líderes religiosos de su tiempo, que eran líderes religiosos de su tiempo, dice, estaba muy indignado con ellos, porque llamaba guías ciegos. El problema de estos guías ciegos, ¿cuál es? Que ellos se creen que ven. ¿Jesús estaba indignado porque fueran guías ciegos? No. Dijo, porque ustedes se creen que ven, su ceguera permanece. Es lo que pasa con estos fanáticos estúpidos, que es tan sencillo de entender la Biblia y que saltan con estos rollos y a insultar, descalificar, para que les des la razón a ellos, porque si no, fíjate lo que te llaman. Habla del tema. Entonces, es tan sencillo como lo que dije antes. En Apocalipsis hay mucha simbología. Y toda la Biblia, esto lo dicen todos los creyentes del mundo mundial que son cristianos, se explica a sí misma, por una parte, quiere decir que está conectado los textos, tú puedes ver la conexión entre los textos y darte cuenta de una visión más amplia de todo.
Y aparte de eso, pues tiene que encajar las piezas tienen que encajar los otros como una rompecabezas. Tiene que haber un sentido. Entonces, si hay una serie de personas muy importantes, considerados como grandes teólogos, grandes sabios, muchos de ellos judíos, que se conocen las letras, o sea, las textos originales al pie de la letra y están diciendo que es simbólico, escúchales. Él nunca los va a escuchar, porque con la manera que habla de ellos, ¿cómo les va a escuchar? Si él ya parte de la base que son unos herejes, hijos del diablo, ¿cómo los va a escuchar? No los escucha, pero si los escuchara le vería el sentido, la lógica aplastante, y se daría cuenta de que es completamente imposible que la Biblia se contradiga. Y si hay una contradicción, la Biblia no es una contradicción, es que nosotros estamos entendiendo algo mal, no lo estamos entendiendo correctamente bien. Yo cuando hablo, por ejemplo, de los sellados, hago recordar a la gente, porque la Biblia está conectada, está todo conectado, lo que pasó en los días de Ezequiel. ¿Qué pasó en los días de Ezequiel? Un minuto. En los días de Ezequiel, Dios le dijo al hombre de tintero, al hombre de lino, pasa por el medio del pueblo y pon un sello en su frente de todos aquellos que están clamando y gimiendo por todas las cosas detestables que están haciendo aquí en medio de mi pueblo. El hombre del tintero pasó, puso el sello sobre toda la gente que estaba clamando y gimiendo por cosas que se hacían allí, y cuando se acabó ese sellamiento, fue Dios con sus ángeles que envió y mató a todos menos a los que tenían puesto en su frente el sello de Dios. Esos no fueron destruidos. 20 segundos. Es igual que sean hombres, mujeres, niños, ancianos, mató a todos. Y la Biblia explica claramente que eso es exactamente lo que va a pasar al fin del mundo. Dios antes de traer la destrucción final y va a cargarse, se le va a cargar a todos, menos a los que tienen puesto en su frente el sello de Dios, lo explica la Biblia. Pero a ti te dice que no, que son solamente 144. Vamos a ver, yo no he dicho por ninguna orden para que veáis cómo miente este señor. Yo jamás he dicho que solamente los 144.000 serán los únicos sellados. He dicho absolutamente todo lo contrario. Para que veáis que ni se entera de lo que digo, de lo que explico, no escucha, tiene la mente obcecada y obstruida. Vamos a ver, he dicho bien clarito que los 144.000 sellados, como dice el texto bíblico, Juan escuchó el número, por lo tanto será un número literal. Igual que cuando dice que escuchó el número de los ejércitos, 200 millones, ahí sí, ahí este señor dice que sí, que es un número literal, los 200 millones. Pero cuando dice, con el mismo texto, dice, y yo escuché el número 144.000 sellados, ahí ya no, ahí ya dice que no es un número literal, para que veáis cómo mienten esta gente que niegan la literalidad de ese número de 144.000 sellados. Si las 12 tribus de Israel son 12, pues evidentemente 144.000 también serán 144.000, un número literal. Eso en primer lugar. Segundo lugar, escuchen bien, señores y señoras, la simbología en el libro del Apocalipsis. El argumento que da este señor, igual que el resto de falsos maestros engañadores, es como el Apocalipsis es un libro simbólico, pues significa que el número 144.000 es simbólico. ¿Así? Entonces, ¿por qué usted no dice también que los 1000 años serán simbólicos? ¿Por qué no dice usted que los 42 meses también serán simbólicos? O sea, usted coge del Apocalipsis lo que le da la gana y rechaza lo que le da la gana. A ver si esto queda claro de una vez por todas lo que voy a decir. Lo figurado, lo simbólico en el libro más importante de la Biblia, que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, son las figuras, ejemplos. A Cristo en el Apocalipsis se le describe como un cordero que tenía 7 ojos y 7 cuernos. Pregunto, ¿Cristo es literalmente un corderito que tenga 7 ojos y 7 cuernos? ¿Sí o no? ¿Lo es o no lo es? ¿Verdad que no lo es? Cristo no tiene 7 cuernos ni 7 ojos, ¿no? El número, atención, el número de 7 ojos, ¿es literal o no es literal la cifra? Sí, ¿verdad? 7 cuernos y 7 ojos. Ahí lo tenéis. Esa es la clave para entender el Apocalipsis, señores y señoras. Que las figuras son simbólicas, pero los números, las cifras, son siempre literales.
1000 años son 1000 años. Los 2 testigos serán 2, no serán 28. Las 7 sellos son 7 sellos, no 48. Las 7 trompetas eran 7, no 528. Las 7 cuencos, las 7 copas derramadas de la ira de Dios, ¿serán 7 o no serán 7? Claro que serán 7. Pero como hay tanto ignorante en la cristiandad apóstata, como por ejemplo este señor, pues algo tan sencillo, esta clave del Apocalipsis no la llegan a entender, porque su capacidad mental no da para más. Repito, las cifras son literales, las figuras son simbólicas. La gran ramera, una mujer, como dice, sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer tenía una copa repleta de las abominaciones de su fornicación. ¿Eso es literal o es figurativo o es simbólico? ¿Verdad que es simbólico? Claro que sí. Pero las 7 cabezas y los 10 cuernos que tiene la bestia, ¿es literal? Claro que es literal, no tiene 29 cuernos. Los 10 cuernos y 7 cabezas, 10 cuernos, ¿es literal o no? Claro que es una cifra literal. Por consiguiente, ya con esto termino y paso palabra. Cuando dice Juan el apóstol, yo oí su número, 144.000 sellados de las tribus de Israel, es un número absolutamente literal. Tan literal como cuando en el capítulo 9 del Apocalipsis dice, y yo escuché el número de los ejércitos, 200 millones. Lo que no se puede hacer es como hace este señor, dice, sí, eso que escuchó Juan de los 200 millones de los ejércitos, eso sí es literal. Y luego cuando dice en el capítulo 7, y yo escuché su número, 144.000, ya ahí dice este señor, eso no es literal, eso es simbólico y no es un número literal. Es una de las formas más retorcidas, satánicas y estúpidas de interpretar el libro más importante de la Biblia, que es el Apocalipsis. Paso palabra. Bueno, ya les repito, ustedes nunca se dejen llevar por las descalificaciones que este energúmeno ignorante les trata de imponer. Este es un energúmeno ignorante. Argumenta e intenta refutar. Un auténtico. Argumenta doctrinalmente. Un auténtico. Intenta refutar lo que he dicho. Anda. No me deja ni hablar, no quiere que hable. No, venga, intenta refutar lo que he dicho. Hablar conmigo está perdido. Venga, intenta refutar lo que he dicho. Venga. Es un fanático, un sexo, tiene que ser lo que les diga y ya está. Venga. Pero no es verdad lo que él dice. Argumenta. Pero como dije en anterior parte, la Biblia, para entenderla, tenemos que entender que la Biblia está conectada desde antes hasta tiempo de Jesucristo, hasta después, está conectada hasta cosas que ocurrirán en el futuro. Está totalmente y completamente conectada. Entonces, para entender bien una cosa hay que entender el texto, el contexto y entender realmente cómo en ciertas ocasiones Dios opera o Dios funciona. Entonces, si entendemos eso, con lo que dije en la charla anterior, ya debería ser más que suficiente leyendo lo que dice la Biblia. Porque ahí dice claramente que las plagas vienen sobre todos, menos sobre las personas que tienen el sello en la frente de Jesús. Ahora Tito dice, no, que no yo el número de la frente de 144.000. El sello no está en la frente de Jesús, no digas tonterías. En la frente de los sellados. En la frente, de los sellados. Claro, el sello está puesto en la frente de... Porque dice claramente la Biblia, dice, retengan los vientos de destrucción que vienen sobre la tierra para que no hagan daño a la tierra y al mar. ¿Por qué? ¿Para qué va a hacer Dios? ¿Para qué los manda a retener? Los manda a retener porque va a sellar en sus frentes a sus siervos. ¿Y para qué va a sellar Dios en su frente a sus sellos? Para protegerlos de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene el capítulo 8, séptimo sello, 7 trompetas y la séptima trompeta, 7 tazones que acaban con los inicuos. Entonces,
primeramente, los inicuos son terriblemente atormentados hasta el punto que suplicarán la muerte, Dios está diciendo que ponen un sello a sus siervos para protegernos de lo que viene. Lo que viene es la ira de Dios y del Cordero, el tremendo día de ajuste de cuentas que Dios trae sobre toda la humanidad. Un minuto. Pero Dios protege a sus siervos. Los protege como hizo los días de Ezequiel, poniendo un sello en su frente. Y la Biblia deja muy claro que todo ese castigo viene sobre todos menos los que tienen el sello de Dios en su frente. Entonces Dios dice, separa los vientos de destrucción. ¿Por qué? Porque quiere sellar a sus siervos. ¿Para qué? Para protegerlos de lo que viene. Soy un número simbólico, 144.000, y después se ve la cantidad que son, que es un número incontable. ¿Para qué? Para protegernos de lo que viene. Cuando viene Dios con su ira y su corona ardiente, arrasa con todos menos que tienen el Señor Dios en su frente. Y tú dices, ellos son nada más 144.000 porque yo, que soy tan normal que no salgo de la IP y me dan la razón, si no os pego. Hala. Bueno, vamos a ver. Fijaos la estupidez que acaba de decir, la babosada que ha dicho este señor. Ha dicho, primero habla de los 144.000, de los sellados, y luego los confunde la criatura con la gran muchedumbre incontable que no podía contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fijaos, os está cegando, os está cegando. Ignorancia, qué forma tan retorcida y satánica para que no de falsificar el Apocalipsis. Ya que estoy en mi turno, no me cortes, que yo no te interrumpo. Si eres un mentiroso. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 7, señores y señoras, menciona a dos grupos totalmente diferentes. Un grupo selecto de 144.000 literal, porque dice que Juan escuchó el número, igual que escuchó el número de 200 millones, ahí sí, ahí este señor dice que esos 200 millones sí que es literal, de ejércitos, pero aquí no, aquí dice que no es literal, o sea, qué forma más estúpida y retorcida de pervertir el Apocalipsis. Y luego menciona un grupo, como dice Juan, que no podía contarse, de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que son dos grupos diferentes. De la misma manera, señores y señoras, que eran dos grupos diferentes. El grupo selecto de los 12 apóstoles del resto de discípulos que tenía el Señor Jesús, que eran muchos más. Habla de un grupo de los 70, por ejemplo, que los envió de 2 en 2 a predicar. Esos 70 formaban parte del grupo selecto de los 12, ¿verdad que no? Pues exactamente lo mismo ocurre en el Apocalipsis. Jesús va a tener en el futuro una escolta, un grupo selecto de 144.000 sellados solamente de las 12 tribus de Israel. No de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sino solamente de la nación de Israel, que le van a seguir. Y luego hay un grupo incontable de redimidos, de sellados también, porque la gran muchedumbre también estarán sellados por Dios, porque lógicamente no van a recibir la ira de Dios, que son la gran muchedumbre. Todos ellos estarán sellados por Dios, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre de redimidos por la sangre del Cordero. Pero repito, y aquí está el quid de la cuestión de este asunto, ¿será un número literal o no será literal? El Apocalipsis dice, señores y señoras, que será totalmente literal, como tan literal son el número de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, los 2 testigos, los 1000 años, 42 meses, 7 sellos, 7 trompetas, etcétera, etcétera. Todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son absolutamente literales. Las figuras, como ya he explicado anteriormente, son totalmente simbólicas. Porque Cristo no es literalmente un corderito degollado con 7 ojos y 7 cuernos. Solamente un subnormal profundo podría decir que Cristo literalmente es un cordero degollado, con 7 cuernos y 7 ojos. Repito, solo un retrasado mental de marca olímpica podría decir eso. Lo que es gravísimo, y ya con esto termino esta participación, es llamar a Dios mentiroso y decir que Juan mintió. Porque si Juan escuchó el número, que lógicamente quien le daría ese número sería Dios, o un ángel, da igual. Y Dios le dice, oye Juan,
que serán 144.000, 12.000 de cada tribu, y decir que eso es mentira, decir que no será un número literal, es nada más y nada menos que blasfemar contra Dios, insultarle descaradamente, llamándole embustero. Y aquellos que llaman embustero a Dios tienen la condenación asegurada. Paso palabra. Bueno, ya veis, cómo se va al extremo para que le deis la razón, porque si no le deis la razón, estáis condenados. Y yo os digo, estáis condenados si escucháis a este retrasado mental, a este energúmeno, a este ignorante bíblico, que no tiene ni zorra idea de nada. Y están diciendo que los textos se deben de mirar cotejándolo con todo el resto de la Biblia, ya no solo con el contexto, sino con todo el resto de la Biblia, porque toda la Biblia, todos los estudios de la Biblia saben que están conectadas. Dios tiene un patrón de procedimientos, de actuaciones durante su historia. Por ejemplo, Dios, antes de traer un juicio o un castigo, lo primero que hace es advertir a sus siervos. Es un patrón de conducta de Dios de siempre. Él, antes de traer cualquier juicio, cualquier cosa que le vaya a traer, lo primero que hace es avisar a sus siervos. Después, mediante sus siervos, advierte a toda la gente que pueda estar implicada en ese juicio que Dios va a traer. Y sus siervos tienen que dar testimonio de lo que ellos saben que va a ser la realidad de lo que Dios va a hacer. Primero, porque Dios les advirtió a ellos, y segundo, porque ahora mediante ellos Dios va a advertir al resto de las personas. Entonces, Dios, repito, va a traer un ajuste de cuentas terrible sobre toda la humanidad. Eso se explica una y otra vez en la Biblia. Le llaman el terrible, el temible día de la ira de Dios y del Cordero, el terrible ajuste de cuentas que Dios va a traer sobre la humanidad, donde finalmente, después de que las personas sufran lo indecible, porque van a ser juzgados y van a ser sometidos y van a sufrir lo indecible, finalmente los inicuos van a ser completamente destruidos. Entonces, Dios advierte a las personas de lo que va a pasar. Para entender bien eso tienes que entender muy bien lo que pasa en el capítulo 6, quinto sello, lo que pasa en el capítulo 6, sexto sello, entender muy bien lo que dice final del sexto sello, y después entender muy bien cómo ese juicio que Dios va a traer repercute sobre todos, menos los que tienen puesto en su frente el sello. Entonces dice Dios, repito, como antes, repito lo mismo, ¿qué dice Dios? Que va a traer su juicio, ese terrible ajuste de cuentas tan horroroso, sobre todos los que tienen puesto en su frente el sello de Dios. Entonces dice que Dios va a sellar a sus siervos. No dice, va a sellar una parte de sus siervos, a un grupo concreto de sus siervos, como se inventa Tito para tener la razón. Va a sellar a sus siervos. Lo contrario. Y le da un número a Juan, 144.000, porque Juan es judío, y Juan sabe muy bien que los números en Israel tienen una simbología muy importante. Y el número 144.000 es sencillamente un número simbólico. Vale, el número o sea, los que se salvan no son 144.000. Bueno, ahora Tito se inventa, añade a lo que Dios dice, añade para tener razón, que no, que eso no quiere decir que la marfura es 144.000, pero no eso quiere decir que son 100. Vamos a ver, ya con esto terminamos el debate. Este señor, además de no enterarse absolutamente nada de lo que he dicho, de no entenderlo por tener la mente obcecada, sigue mintiendo. Que no será un número literal, dice él. Entonces yo le pregunto, a ver, esta es una pregunta que le voy a hacer a este señor. Cuando Juan, utilizando el mismo estilo literal, dice, yo escuché su número, oí su número, 200 millones. ¿Eso es un número simbólico o literal? Ya dije varias veces que para entender bien cualquier texto de la Biblia hay que fijarse bien. Responda usted a la pregunta. ¿Los 200 millones de los ejércitos, literal o simbólico? Puede ser literal, puede ser literal, puede ser literal. Muy bien, ahí lo tienen. Jaque mate total. Acaba de decir, que estoy hablando yo, que estoy en mi turno. Pero no mientes a la acaba de decir que cuando Juan oyó el número de los ejércitos, 200 millones, acaba de decir que es literal. Cuando dice en el Apocalipsis 7, y yo oí su número, 144.000, ahí dice que no es literal. Esa es la forma tan absurda, estúpida, caprichosa de retorcer de forma satánica
el texto del Apocalipsis. El Apocalipsis, cuando dice que Juan oyó el número 200 millones, eso es literal, pues también es literal cuando dice que oyó el número de los sellados. Y lo vuelvo a repetir, que no dice el Apocalipsis jamás que serán los únicos sellados por Dios, que ahí está la clave. Ahí no dice que serán los únicos sellados por Dios. Claro. Yo pregunto, la gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, ¿estarán sellados por Dios, sí o no? Pues claro que sí, si no, no podrían ser cristianos verdaderos. Pero dentro de esa gran muchedumbre habrá, repito, un grupo selecto de 144.000 israelitas, un grupo selecto, de la misma manera que el grupo de los 12 era un grupo selecto que seguían a Jesús, pero tenía muchísimos discípulos más. Exactamente lo mismo ocurre en el Apocalipsis. 144.000 sellados, y ya con esto termino el debate. Señores y señoras, es tan literal ese número como el número de 1000 años, 42 meses, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, a ver, más cifras que aparecen en el Apocalipsis: 7 cuernos, 7 ojos, 10 cuernos, 7 cabezas. Todas las cifras son literales. Por consiguiente, por supuesto que los 144.000 sellados será un grupo selecto, absolutamente literal. Totalmente literal, porque San Juan escuchó el número de esos sellados. Y si lo escuchó, si Dios le dijo, oye Juan, que sí, que serán 144.000, y vienen individuos como este señor, o como esos falsos teólogos al servicio de Satanás, diciendo que eso es mentira, diciendo que no será un número literal, repito, y ahí está lo grave, están blasfemando contra Dios, insultándole, llamándole embustero, y también al apóstol Juan. Así que, con estas palabras, señores y señoras, doy por terminado este debate que he tenido con José, que rechaza lo que dice el Apocalipsis, lo malinterpreta. 200 millones sí será un número literal de ejércitos, pero que los 144.000 no es un número literal. Ahí tenéis la contradicción y la estupidez de los que dan ese estúpido argumento de negar la literalidad de los 144.000 sellados. Pues en este día 1 de enero del 2026, juzguen ustedes quién miente y quién dice la verdad. Tito Martínez, juzguen ustedes quién miente, quién rechaza el Apocalipsis y quiénes somos los que enseñamos la verdadera doctrina. De esto que hemos estado documentando, por últimamente vamos a leer Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Lo vamos a leer. Yo lo voy a leer y con esto acaba el debate. Coño, no está aquí, no. Yo pensé que lo tenía. Bueno, no lo tengo aquí a mano, a ver dónde está por escrito. Apocalipsis 7 a partir del verso 3. Pero es que no tengo la Biblia aquí. No sé si está, a ver. Pues si no tienes la Biblia, entonces ¿cómo lo vas a leer? Pero no, pero yo lo voy a buscar. Tú no te preocupes que yo lo busco. Sí, pero no tardes 2 horas. Y yo escuché el número de los sellados. Punto y pelota y jaque mate. Él lo escuchó. Literalmente. 144.000. Fin del debate, jaque mate total a este señor llamado Juan, y cree en esta revelación de Jesucristo que es el Apocalipsis. Una desgracia total. Fíjense bien lo que dice. Después de estas cosas vi, está hablando de una visión, no de que oyese nadie, 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que salía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y está hablando de 4 ángeles que viven sobre los 4 ángulos de la tierra, se está refiriendo al mundo entero. Sigue leyendo. No hagáis daño. Está hablando de 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, que representa a la totalidad de la tierra. Sigue leyendo. Oye el número de los sellados. 144.000 sellados. Fin del debate. De todas las tribus de los hijos de Israel. Jaque mate. Y ahora Tito dice que no son 144.000 sellados, que pueden ser más,
Pero si he dicho todo lo contrario, no dice los únicos sellados. Ya, pero los únicos sellados en Bueno, yo ninguna sí que parte. acabo- Refutado y queda destrozado con el que rechazan lo que dice bien claro el libro del Apocalipsis. Señores y señoras, hasta el próximo debate. Gracias por escuchar y compartan este debate sobre el tema de los 144.000 sellados. Descubre un lugar diferente para crecer en la fe. Entra en la Escuela Cristiana Bíblica Enoteísta en Telegram, un espacio único donde la palabra de Dios se estudia con profundidad, fidelidad y libertad. Aquí aprenderás desde las lenguas originales, griego y hebreo, y por doctrinas bíblicas, sin presiones ni manipulaciones. Recuerda el versículo del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina es sumamente importante y en las iglesias no se enseña doctrina. Por eso personas de todo el mundo ya están en la Escuela Bíblica Enoteísta en Telegram, formándose con cientos de estudios bíblicos y material didáctico teológico sólido, claro y bien fundamentado. Todo el contenido es totalmente gratuito, impartido por teólogos reconocidos con verdadera vocación de enseñanza. Si deseas ir más allá de lo superficial y profundizar seriamente en la Escritura, este es tu lugar. Eres bienvenido para aprender y compartir con tus hermanos en la fe del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Escríbenos en la caja de comentarios y te facilitaremos el enlace a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. No lo pienses más, entra ahora mismo, te esperamos.